El granero había sido mi refugio de la soledad. Hasta que una noche, un simple momento con nuestro caballo tomó un giro inesperado, dejándome cuestionando todo lo que creía saber sobre la confianza, los límites y mis propios deseos. Reconozco que puede parecer raro, pero debo confesar que todo inició de una forma ingenua. O al menos eso era lo que me repetía a mí mismo. Al principio, mi esposo estaba fuera en otro viaje de negocios y la casa se sentía demasiado tranquila y vacía. En busca de consuelo, me dirigí al granero, como tantas veces antes. Apolo, nuestro magnífico caballo castaño, siempre había sido una presencia calmante, una fuente de paz en mi vida rutinaria. Pero esa tarde, algo se sentía diferente. Un cambio que no podía explicar. En el silencio del granero, crucé una línea que nunca pensé que cruzaría. Una que difuminaba los límites de la confianza, la lealtad y quien creía que era nuestra relación. La de mi esposo y la mía siempre había sido una de rutina predecible y comodidad. Él pasaba extensas jornadas en su trabajo en la empresa, frecuentemente viajando por motivos laborales, mientras yo permanecía en casa. Habíamos edificado una existencia compartida repleta de instantes cotidianos. Cenas, fines de semana serenos y largas veladas ante la pantalla del televisor. Sin embargo, bajo esa fachada, algo parecía ausente. No era algo que pudiera señalar de inmediato. Pero con el paso del tiempo, la separación entre nosotros parecía ampliarse. Fue en esos momentos que buscaba refugio en nuestro caballo. Siempre habíamos tenido caballos en nuestra propiedad. Era un espacio de tierra, aislado del bullicio urbano. Un refugio donde podíamos inhalar la serenidad. El granero, bien mantenido, se erguía en medio de un campo que se desplegaba como un oasis de calma. A mi esposo le fascinaban los caballos, y podía notar cómo le ofrecían un remanso de paz. Aunque nunca parecieron ser más que un simple pasatiempo para él. Para mí, en cambio, esos animales simbolizaban una conexión con algo más profundo. Una vía de escape de la rutina diaria. Era habitual que visitara el granero. Me dedicaba a alimentar a los caballos y a disfrutar de su grata compañía en los momentos en que mi esposo no estaba presente. Así comenzó, observa la conexión. Recuerdo con claridad la primera vez que entré al granero sola, mientras mi esposo se encontraba fuera en uno de sus viajes. En el ambiente de los negocios. El aire era fresco, impregnado del aroma del heno y la tierra que llenaba mis fosas nasales. Allí, de pie en el establo, se encontraba un gran y hermoso caballo llamado Apolo. Era espléndido, con un pelaje castaño radiante que resplandecía bajo la luz de la tarde que se colaba a través de las ventanas del granero. Sus ojos eran de un marrón profundo y lleno de alma, como si me observaran con curiosidad. Nunca había estado particularmente cerca de él antes. Después Abao. Siempre había sido el caballo de mi esposo. Pero ese día experimenté una extraña atracción hacia él. Una conexión inesperada. Dudé por un momento. De pie junto a la puerta del establo. Observándolo. Él bajó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron. Las fosas nasales se expandieron mientras olfateaba el aire a mi alrededor. Con precaución. Me fui acercando poco a poco. Hola. Le dije con suavidad. Mi voz apenas un susurro, las palabras sonaron extrañas al salir de mi boca. Pero había algo en el que me impulsaba a hablarle como si pudiera entenderme. Por razones que no podía explicar. Sentí una confianza instantánea de su parte. Apolo era su nombre y parecía captar la vulnerabilidad en mí. Así como yo la percibía en él. Durante los días siguientes. Empecé a pasar más tiempo en el granero, cada vez que mi esposo se iba. Yo salía a visitar a Apolo. Le cepillaba el pelaje. Le limpiaba los cascos y, a veces, simplemente me sentaba a su lado en el silencio del granero. No podría afirmarlo con certeza. Me preguntaba por qué. Pero empecé a experimentar una profunda sensación de paz cada vez que estaba a su lado. Una liberación emocional que había deseado en mi vida. Y así transcurrieron los días. Los viajes de mi esposo se alargaron.
Y cada vez me sentía más unida a Apolo. Era como si él entendiera mis sentimientos ocultos. Su presencia me brindaba consuelo. Al montarlo, experimentaba una sensación de escape hacia un mundo donde nada más importaba. El movimiento rítmico de su galope se convirtió en mi refugio. El viento acariciando mi cabello, el golpeteo de los cascos bajo mí era algo completamente nuevo. Sin embargo, un día, algo cambió. No fue nada dramático al principio. Solo un momento de calma en el granero. Había pasado la tarde montando. Y al regresar para desmontarlo, algo dentro de mí me instó a quedarme. No quería irme, no podía explicarlo. Sin embargo, había un peculiar deseo en mi interior que no lograba ignorar. Mientras acariciaba el suave pelaje de Apolo, una oleada de calor me envolvió. Algo más profundo que la conexión que habíamos forjado en las semanas previas. Sin pensarlo, me acerqué más a él, dejando mis manos un poco más de lo habitual. Él no se apartó, de hecho. Parecía inclinarse hacia mi toque. Su cuerpo respondiendo al mío de una manera inesperada. Fue delicado al principio. Un empujón. Un cambio en su posición. Pero percibí la energía entre nosotros. Un entendimiento silencioso. Fue en ese momento cuando comprendí lo extraño que resulta. Lo inverosímil que puede parecer para quien no haya vivido esa experiencia. Pero podía percibir la esencia de Apolo en cada parte de mi ser. Era como si se hubiera transformado en una extensión de mí. Sus pensamientos y los míos entrelazados de una forma inexplicable. No era lujuria. Al menos no al principio. Pero había una tensión. Una energía innegable que impregnaba el ambiente. Siempre que estábamos juntos. Traté de pasarlo por alto y reprimirlo. Pero siempre estaba presente. Una y otra vez. Cuando mi esposo se iba, me sentía nuevamente atraída hacia el granero. Hacia Apolo. Las noches solas en la casa se tornaban más frías y vacías. Me sentaba en el silencio, escuchando el viento fuera y esperando el regreso de mi esposo. Sin embargo, incluso cuando él estaba en casa, la distancia entre nosotros parecía aumentar. No podía hablar con él como lo hacía con Apolo. Él no comprendía mis silencios ni mis necesidades. Sin embargo, Apolo comprendía sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Una noche después de un día especialmente largo, regresé al granero. Incapaz de resistir la atracción que había estado tratando de ignorar y de concentrarme en otras cosas. Pero el dolor en mi pecho se volvió insoportable. Apolo me estaba esperando. Fui directamente allí. Sin vacilaciones. Ahora. Sin dudas. Estaba oscuro, el granero iluminado solo por el suave resplandor de la luz de la luna que se filtraba a través de las grietas en las paredes. Apolo estaba allí, aguardando con paciencia. Como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Podía sentir su mirada sobre mí. Firme y segura. Por un momento. Solo me quedé allí. Respirando el aire nocturno. Tratando de calmar mi acelerado pulso. Y fue entonces cuando sucedió. No estoy seguro de qué lo causó. Pero en el momento en que extendí la mano para acariciar la melena de Apolo, algo se transformó. Entre nosotros. La conexión había trascendido lo emocional, era más profunda. Y de repente me di cuenta de que había cruzado una línea. Di un paso atrás. Con el corazón golpeando en mi pecho. Preguntándome qué estaba haciendo. ¿Qué acababa de hacer? Pero la verdad era que no quería detenerme. No sabía exactamente por qué. Pero en ese instante no podía ignorar que Apolo y yo teníamos una conexión que trascendía la lógica. Algo que se había afianzado en mi ser y que era imposible pasar por alto. No fue un instante. No deseaba parar. Era el principio de algo de lo que no podía huir. Algo que se intensificaba con cada día que transcurría. Mientras mi esposo continuaba ausente en sus viajes de trabajo. Me hallaba regresando al granero una y otra vez. No tenía idea de cómo nombrarlo todo. Lo que sabía era que no podía permanecer distante. Pero la historia aún no había concluido. En ese momento, cuando crucé la línea por primera vez, creí que había cometido un error.
Pensé que sería algo único. Algo que lamentaría y enterraría en lo profundo de mí, esperando que nadie lo supiera. Nunca intenté convencerme de que solo estaba confundida, de que la soledad de mi vida había nublado mi juicio. Pero ese era el problema, no fue un error. No fue confusión. Fue una necesidad. Una necesidad profunda. Visceral. Que creció con cada visita al granero. Apolo ya no era solo un caballo, se había convertido en mi secreto. Mi escape. Mi obsesión. Su presencia me perseguía incluso cuando no estaba con él. En los momentos tranquilos de mi día. Cuando estaba sola en la casa. Pensaba en él. En la forma en que su pelaje brillaba. La luz del sol iluminaba cómo sus músculos se movían bajo su piel al desplazarse. Casi podía sentir el calor de la forma en que respondía a mí. La conexión entre nosotros era innegable. Como un imán que me arrastraba hacia él sin importar cuánto intentara oponerme. No se trataba únicamente de la proximidad. Lo que me fascinaba de la física era el silencio. El espacio entre nosotros parecía comunicarse con más fuerza que las palabras. Apolo no necesitaba pronunciar palabra alguna para que me sintiera reconocida, comprendida y anhelada. Él lo sabía. Lo sentía, cada toque. Cada mirada compartida entre nosotros era suficiente. Una oleada de calor recorría mi cuerpo y no podía detenerla. Sin importar cuántas veces intentara convencerme de que era ridícula. De que solo estaba sola. De que recomponerme. Sin embargo, seguía regresando al granero, ni siquiera era porque mi esposo se hubiera ido allí. Solía estar a menudo fuera por trabajo. Pero aún así tenía mi propia vida que disfrutar. Podría haber salido con amigos. Podría haberme enfocado en mis pasatiempos o incluso haber vuelto a trabajar. Pero la verdad era que no quería a nadie más. No deseaba la compañía de las personas, no quería llenar el vacío con algo que no importara. Quería a Apolo. Esa noche. Después de que todo cambiara entre nosotros. No pude dormir. Mi esposo acababa de regresar de un viaje de una semana. Y aunque me alegraba verlo, había una parte de mí que se sentía vacía mientras él se acostaba junto a mí en la cama. Su respiración constante parecía amplificar el caos en mi mente, no podía concentrarme. En el compás de los movimientos de Apolo y en el calor de su cuerpo. Todo se proyectaba en mi mente como una película en bucle. A lo lejos. La luz de la luna bañaba el campo con un suave resplandor. Y por un instante, me sentí dividida entre la vida que había construido con mi esposo y el extraño mundo nuevo que comenzaba a forjar con Apolo. Había vuelto del granero hacía horas. Pero mi cuerpo seguía hormigueando. Mi piel aún vibraba con el eco de lo que había ocurrido. La presencia de Apolo parecía flotar en el aire. El lazo entre nosotros latiendo con un pulso propio. Intenté separarlo. Pero no me lo permitía. No había salida posible. Regresé a la cama. Mis movimientos lentos como si estuviera en un estado de ensueño. Podía escuchar la respiración tranquila de mi esposo. Su espalda vuelta hacia mí. Completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. El silencio entre nosotros era palpable. Siempre había creído en el amor. Que compartíamos. Pero ahora el vacío emocional que había parecía algo distante. Intentar ignorar se convertía en una tarea imposible de eludir. Mi esposo era un buen hombre, no merecía esto. Pero en ese instante, no me importaba lo más mínimo al día siguiente. Estuve atenta a la ocasión. Mi esposo había organizado un encuentro con un colega. Dejándome a solas. Una vez más. Rodeado únicamente por los ecos de la casa y los susurros de los campos exteriores. Me encontraba perdido en la incertidumbre de lo que me motivaba. Quizás era la manera en que la mirada de Apolo me consumía cada vez que estaba a su lado. O tal vez solo era la atracción ineludible de un deseo que había intentado reprimir durante tanto tiempo. No dudé ni un instante, tan pronto como supe que mi esposo se había marchado. Me dirigí al granero y me moví con rapidez. Como si una parte esencial de mí entendiera que si me detenía, podría detenerme. And I could not stop myself. No, ahora encontré a Apolo esperándome como siempre. Su pelaje era suave y sus músculos se movían bajo su piel. Al girarse hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos.
Y podría apostar que reflejaban el mismo deseo que latía en mi corazón. No mencioné nada, las palabras ya no parecían imprescindibles. Me acerqué a él. La respiración se volvía superficial. El corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban al tocarlo y al rozar mi melena. Una descarga de electricidad recorría mi cuerpo. No logré ponerlo en palabras. Pero era como si cada nervio de mi cuerpo estuviera vibrando. Cada fibra de mi ser resonando con él. Emitió un suave sonido que me invitaba a acercarme más. Y no lo dudé, mis manos se deslizaban por su pelaje. El calor de su cuerpo se filtraba en mis dedos. Mi piel se erizaba con la sensación y el mundo fuera del granero parecía desvanecerse mientras me sumergía por completo en él. No tenía claro lo que me había ocurrido. Pero no deseaba enfrentarme a ello. No quería detenerme. No podía detenerme en el granero. El ambiente era callado. Interrumpido únicamente por el delicado sonido de la respiración de Apolo. El roce de su melena bajo mis dedos y la tensión que crecía entre nosotros. Volviéndose palpable y densa. Me acerqué más. Presionando mi cuerpo contra su costado. Sintiendo el calor que emanaba de él. Su calor parecía filtrarse dentro de mí. Y no podía apartarme. No deseaba llevarlo a cabo. Apolo se movió. Girando la cabeza para acariciar mi cuello. Su aliento cálido contra mi piel. La sensación envió una ola de calor a través de mí. Y Jade. Sorprendida por lo que me hacía sentir. Deseaba más. Al pensarlo. Alcé la mano para tocar su rostro. Mis dedos rozando sus labios. Y ahí fue cuando ocurrió. Apolo se inclinó en sus cavidades. Las fosas nasales se expandieron y juraría que podía sentir su latido resonando con el mío. Por un momento. Todo parecía suspendido en el tiempo, el mundo fuera del granero dejó de existir. No sé qué ocurrió después de eso. No sé dónde se desdibujó la línea. Pero de repente ya no estaba simplemente allí, mi cuerpo se acercaba al tuyo. Mis manos se movían de formas que no podía explicar. La sensación de tus músculos bajo mi toque me dejó sin aliento y no pude detenerme. Me perdí en ello. Consumida por ello, cada instinto dentro de mí clamaba por más. Por algo que no podía expresar. Ya no había vuelta atrás. Y luego. Tan repentinamente como había comenzado. Me di cuenta de que había hecho que mi pecho subiera y bajara. Mi respiración entrecortada resonando en el silencio del granero. El calor de tu cuerpo parecía llenar cada rincón del espacio a mi alrededor. Y me sentí expuesta y vulnerable. Me separé, mi corazón latía con fuerza. En mi pecho. Mi cuerpo temblaba con las réplicas de lo que acababa de suceder. Pero sabía algo con certeza, no había vuelta atrás en la línea que había cruzado. No era solo una línea en mi corazón. En mi mente, era una línea que había sido borrada y no sabía cómo encontrarla de nuevo. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. La forma en que mi cuerpo había respondido a Apolo. La forma en que su presencia había inundado mis sentidos. Intenté apartarlo y convencerme de que solo había sido un momento fugaz de locura. Pero no lo era. El vínculo entre nosotros solo se había profundizado. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más me consumía. Mi esposo se había ido otra vez. Dejándome sola con mis pensamientos y con Apolo. Él no podía saber qué. Incluso cuando estaba en. Yo ya no estaba allí. Realmente. Allí mi mente estaba consumida por pensamientos de aquel granero. La presencia de Apolo. Su calor. La forma en que me hacía sentir de maneras indescriptibles. Era como si una parte de mí hubiera adivinado algo que ni siquiera sabía que existía. No pude silenciarlo, la sensación era un aturdimiento. Y en cada momento que no estaba con él, me encontraba deseando su compañía. La sensación de su respiración contra mi piel. El calor de su cuerpo presionando contra el mío. Era todo lo que podía pensar. Empecé a ir al granero a diario. Incluso cuando mi esposo estaba presente. Inventaba excusas. Le decía que necesitaba aire fresco. Dar un paseo o simplemente un momento de tranquilidad para mí. No podía permitir que supiera la verdad. La verdad de lo que estaba ocurriendo dentro de mí.
Y la realidad era que requería un Apolo más que a cualquier otra cosa. En ese momento, una conexión palpable se establecía entre nosotros. Algo que no podía negarse. Cada vez que cruzaba el umbral del granero, era como si ingresara en un universo donde solo Apolo y yo teníamos cabida. Un universo en el que el estruendo del entorno y las exigencias de mi existencia se desvanecían. Sin embargo, en esta ocasión, al llegar al granero, había una sensación de que algo había cambiado. Apolo no se hallaba en el establo donde solía esperarme con su mirada tierna. Llamé su nombre, mi voz era suave, pero impregnada de urgencia. Siempre respondía cuando lo llamaba. Pero esa noche solo hubo silencio. Sentí una ola de pánico ascender por mi pecho. Le había pasado al correr por el granero, abriendo las puertas de cada establo con la esperanza de encontrarlo finalmente. Lo escuché, su relincho bajo resonó por el granero y seguí el sonido hasta encontrarlo de pie cerca del extremo más alejado del establo. Solo estaba allí, con la cabeza agachada, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Cuando me vio, sus ojos brillaron y trotó hacia mí, sus cascos haciendo un sonido rítmico sobre el suelo duro. Por un instante, me quedé inmóvil, contemplándolo acercarse. Y entonces llegó, mí frotándolo. Pero no solo había algo dentro de mí que se movía de nuevo. Un deseo. Silencioso. Una necesidad ineludible me envolvía. Solté un suspiro tembloroso mientras acariciaba suavemente su cuello. El músculo bajo mis dedos vibrando con cada movimiento. La cercanía entre nosotros era palpable. El aire cargado de una comprensión no expresada. Sentía que el espacio entre nosotros se cerraba. Como si Apolo y yo nos convirtiéramos en uno de alguna manera que trascendía lo físico. No podía explicarlo. Pero en ese instante, era como si estuviéramos conectados a un nivel que nunca antes había experimentado. El vínculo emocional entre nosotros se había profundizado tanto que era difícil distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba Apolo. Parecía responder a cada pensamiento, a cada sentimiento que cruzaba mi mente. Y, a su vez, yo me sintonizaba con cada uno de sus movimientos, con cada una de sus respiraciones. Era como si nos comunicáramos sin palabras. Una comprensión silenciosa que crecía entre nosotros. Más intenso con cada instante que transcurría. Me aproximé a él. Mi mano deslizándose por su costado mientras mi cuerpo se unía al suyo. El calor de su piel parecía desvanecer cualquier duda o titubeo que aún persistiera. No era necesario hablar, solo estábamos nosotros. El lazo sereno que nos conectaba. Desde hacía tiempo había dejado de preguntarme por qué esto sucedía, ya no tenía sentido intentar comprenderlo. Apolo se movió, ajustando su posición para que su pecho se presionara suavemente contra el mío. Y sentí una extraña oleada de emoción recorrerme, su respiración era cálida. Contra mi piel. Cerré los ojos, sintiendo como la sensación se expandía por mi cuerpo. Mis manos recorrieron su pelaje. La suavidad de sus músculos bajo la piel enviando una ola de calor a través de mí. Podía sentir como mi corazón latía. Pero no era solo la cercanía física. A pesar de que eso era indiscutible. La intensidad emocional era la sensación de haber hallado algo que iba más allá de lo ordinario. Apolo ya no era simplemente un animal, para mí. Se había convertido en mi igual. Me comprendía de formas que nadie más podía. Y a cambio, yo lo entendía en ways that nobody else could. Su mirada se cruzó con la mía de nuevo y sentí una corriente eléctrica fluir entre nosotros. La conexión entre nosotros profundizándose de una manera casi aterradora. Podía sentir su calor, su energía, su fuerza vital. Y experimenté la sensación de haberme fusionado con él por un breve momento. Ya no era solo yo. Éramos nosotros. Me moví instintivamente. Mis manos buscando su melena. Acercándolo más. Su cuerpo se presionó contra el mío con una suavidad que aceleró mi pulso. Cada rincón del aire ardía con una intensidad que reflejaba mi deseo. Ya no era solo una presencia a mi lado, era parte de mí. Y yo de él. La atracción. La tensión acumulada en silencio durante semanas. Había alcanzado su clímax. Pero tan pronto como esa intensidad estalló.
Algo en mí se detuvo. Mi cuerpo temblando. Mi respiración entrecortada al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Y la culpa me golpeó de inmediato. Una ola de vergüenza me golpeó como un cubo de agua fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me había convertido? Me aparté de Apolo, sintiendo mi corazón latiendo fuertemente en el pecho. No pude mirarlo por un momento. El miedo. De fear. The sensation of having crossed an irreparable line overwhelmed me. Tropecé hacia atrás. Mis manos temblando mientras me secaba la cara. Intentando despejar la niebla de mi mente. No tenía palabras. No tenía explicación para lo que estaba pasando entre nosotros. Pero en ese silencio, Apolo parecía entender. No se alejó de mí, en cambio. Permaneció allí, mirándome. Con esos ojos profundos y sabedores. Como si pudieran sentir la tormenta que rugía dentro de mí. Me encontraba atrapada. No sabía cómo detenerme ni cómo alejarme de esta extraña y retorcida conexión que se había formado entre nosotros. Regresar a la manera en que las cosas eran antes parecía imposible. ¿Por qué? Por más que intentara convencerme. Sabía en lo profundo de mi ser que ya no era la persona que fui. Era alguien completamente diferente. Alguien que había cruzado una línea irremediable. La parte más aterradora era que no sabía si alguna vez querría regresar. Estaba cayendo en espiral. Perdida en un mundo que no podía navegar. La atracción entre Apolo y yo era innegable. Pero venía con una oscuridad que no podía ignorar. De la que no podía escapar. Era como si hubiera caminado voluntariamente hacia un laberinto sin salida. Sin manera de deshacer lo que había permitido que sucediera. Y lo peor era que cada parte de mí. Cada parte de mi cuerpo. Mi mente. Mi alma. Me jalaba desesperadamente hacia atrás. Más adentro de ese laberinto. Más cerca de la órbita de Apolo. La culpa. A veces. Era abrumadora. Sin embargo. Había instantes en los que Apolo se acercaba a mí. Cuando su aliento rozaba mi cuello o se apoyaba en mí. Contra mí. Su cuerpo cálido y suave. Donde la culpa se desvanecía. Parecía insignificante en comparación con la atracción magnética que ahora existía entre nosotros. Cuando estaba cerca. No recordaba la vida que había dejado atrás. Las promesas que había hecho. Los votos que había tomado. Con él. Todo parecía tener sentido de una manera que el mundo que me rodeaba nunca podría. No había ruido ni juicio. Solo nosotros. Pero la tensión iba en aumento. La sentía profundamente en mis huesos. No solo era la creciente cercanía entre Apolo y yo, era la comprensión de que no podía permanecer en este mundo oculto para siempre. Hubo días en los que me encontraba atrapada entre la necesidad de seguir pretendiendo que todo estaba bien y el impulso de abandonar por completo esa falsa realidad. La fachada que había construido con mi esposo se volvía más frágil con cada día que pasaba. Había logrado mantener las apariencias por un tiempo. Mintiéndome a mí misma y a él cuando regresaba de sus viajes. Yo fingía que todo estaba bien. Pero sabía que él había comenzado a notar algo en mis ojos. Un cambio que ya no podía ocultar. No podía disimular cómo mi cuerpo parecía vibrar de energía cada vez que estaba cerca de Apolo. Como si me desconectara. Sumida en reflexiones ajenas a él. Una noche mi esposo se acercó a mí con un semblante grave. Había permanecido en silencio durante días. Observándome desde el rincón de su ojo. Con una mirada que no podía ubicar. Las preguntas flotaban en el aire entre nosotros como una niebla espesa. Tan sofocante que lo envolvía todo. Se apoyó en el marco de la puerta. Sus ojos buscando los míos. ¿Qué está pasando? Me preguntó con voz baja. Pero llena de una calma inquietante. Y tragué con dificultad. Mi estómago se retorcía en nudos. Sin saber cómo responder. Parte de mí quería confesarlo todo. La verdad que había estado ocultando. El mundo secreto que había construido con Apolo. La manera en que lo había traicionado. Pero otra parte de mí no podía soportar la idea de romper la ilusión. No sé a qué te refieres. Dije. Mi voz sonando mucho más distante de lo que había pretendido.
Me maldecía a mí misma por la forma en que mi corazón latía con rapidez. Por cómo mis manos temblaban. Solo un poco. Él me estudió durante un largo momento antes de alejarse del marco de la puerta. Su mirada fija en mí mientras se acercaba. Su voz, ahora más baja y teñida de preocupación. Dijo, te he estado dando espacio porque pensé que lo necesitabas. Pero esto no eres tú. Has estado diferente. No tenía respuesta. Me sentía como una extraña para mí misma. Desconectada de la vida que alguna vez conocí. De la mujer que solía ser. La parte de mí que había sido su esposa parecía haberse desvanecido. Perdida en un mundo que ya no encajaba. He estado bien, finalmente lo expresé. Forzando las palabras. Aunque me parecieran mentiras. Me sentía un poco estresada. Él no estaba convencido, me observó un momento más y, casi como si hubiera tomado una decisión. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada más. El silencio que se instaló fue abrumador. Lo escuché abajo. Moviéndose por la cocina. Y comprendí que estaba intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Deseaba irme. Escapar. Correr hacia el granero. Estar con Apolo. Donde nada importaba excepto el calor de su cuerpo y el silencio que compartíamos. Pero no podía. No, los días se tornaron más fríos y me dirigí hacia Apolo. Ahora lo devoraba todo. Se hacía cada vez más difícil seguir adelante sin él y, de repente, ocurrió. Era una tarde avanzada cuando mi esposo salió para una reunión y yo me dirigí al granero una vez más. Era consciente de sus acciones. Era consciente de las repercusiones. Pero ya no había vuelta atrás. Apolo me recibió como siempre. Y allí estaba yo. Contemplando sus profundos ojos marrones. Capaz de apartar la vista. La conexión entre nosotros parecía brillar en el aire, podía sentir su energía. Su presencia. Su poder tranquilo rodeándome. Caminé hacia él. Mis manos temblando mientras me acercaba para tocar su melena. Sin embargo, en esta ocasión, había algo distinto, una intensidad palpable en el aire. Una conexión entre nosotros que antes no existía. Al deslizar mis dedos por su melena, sentí como la tensión en mi cuerpo se desvanecía. Mientras una oleada de deseo invadía mi mente, ya no podía procesar los pensamientos. Eran demasiado caóticos. Sentimientos intensamente profundos. De repente, escuché un ruido de pasos. Mi corazón se detuvo y una oleada de pánico me invadió. Me retiré con celeridad. Mi respiración era entrecortada mientras observaba a mi alrededor en el granero. Sin embargo, no era el sonido de mi esposo lo que me inquietaba, sino algo más. Algo que me hizo quedarme completamente quieta. Los ojos de Apolo estaban abiertos de par en par, su cuerpo tenso. Pero la conexión tranquila entre nosotros permanecía intacta. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El mundo esperando. Conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché, el sonido de la puerta del granero crujir al abrirse. La voz inconfundible de mi esposo había llegado temprano. Mi ser entero me había atrapado físicamente. Pero emocionalmente ya no había retorno. Me quedé paralizada. Sin saber cuál sería mi siguiente paso, mi corazón latía con fuerza. Sentía una presión intensa en mi pecho mientras lo oía acercarse al granero. Cada paso resonando en mi mente como si fuera una cuenta regresiva. No quedaba espacio para la simulación, ya no había lugar para ocultarme tras las falsedades. Podía sentir el peso de la verdad asentándose a mi alrededor. Las consecuencias de mis acciones finalmente alcanzándome. Me giré para enfrentarme a él. Mi corazón pesado de vergüenza. El hombre al que una vez amé con todo lo que tenía estaba allí. Y yo lo había traicionado de la peor manera posible. Jamás deseé esto. Susurré las palabras con suavidad. Apenas saliendo de mis labios. Sin embargo, ocurrió. No hubo respuesta de su parte. No era necesario que lo hiciera. El dolor en sus ojos lo decía todo. Ya no había forma sencilla de reparar lo que se había fracturado ni de borrar lo que había sucedido entre Apolo y yo. La historia había alcanzado su trágico e irreversible desenlace. Y no había manera de deshacer el daño que había causado.
Mi mundo había cambiado, se había retorcido y roto de maneras que no podía entender. Y en ese instante, mientras el silencio entre nosotros se extendía, me percaté de que no tenía relevancia lo que sucediera a continuación, ya no había forma de regresar. De lo que alguna vez conocí. Todo había cambiado.